Ein letztes Lied, ein letzter Tanz, ein Augenblick, ganz ohne Glanz. Das Feuerwerk am Horizont malt unsere Schatten auf Beton. El 14 de junio del 2020 se cumplen 100 años de la muerte de Max Weber. La crisis social y sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 ha impedido que se llevasen adelante los múltiples encuentros que estaban previstos para este año con motivo del centenario de su fallecimiento, pero bueno, desde la cátedra del pensamiento weberiano y instancias de la carrera de sociología hemos decidido también hacer un pequeño homenaje con los medios virtuales que nos permite la presente coyuntura. A modo de introducción a lo que ustedes van a ver, quisiera referirme brevemente a algunos aspectos quizás menos conocidos o que pueden sonar un poco disruptivos sobre Weber, porque van en contra de una visión que fue largamente hegemónica y que incluso persiste en el mundo académico latinoamericano y que tiene que ver con la herencia de la lectura parsoniana sobre el autor. Parsons fue de hecho el que leyó a Weber como uno de los padres fundadores de la sociología, como un teórico de la acción social, como un pensador antimarxista y quien destacó la importancia de economía y sociedad y la ética protestante como sus aportes más significativos. Eh, Recordar a Weber y hacerle justicia en su centenario implica, por tanto, en estas latitudes, hacer el esfuerzo por despersonificarlo, porque se trata de una mirada en gran medida extemporánea del autor. Weber se formó en Derecho, se abocó fuertemente a la historia y a la economía política, pero solo tardíamente se reconoció como un sociólogo. El grueso de sus trabajos no estuvieron dedicados tanto a la teoría estrictamente, sino más bien a la investigación empírica e histórico-sociológica. A su vez, desde mediados de los años 70 se reconoce la centralidad de la racionalidad y la racionalización como los hilos conductores que dan unidad a la obra weberiana, y se ha enfatizado la importancia de los ensayos sobre sociología de la religión en detrimento de economía y sociedad, que hoy propiamente dicho no se considera una obra como tal. Y contra esta lectura ideologizada de Parsons, que presentó a Weber como un idealista y un pensador antimarxista, habría que decir, en primer lugar, que Weber consideraba que el capitalismo es el poder que determina el destino de nuestra vida moderna. Que solo se enfatice en la ética protestante y el espíritu del capitalismo para hablar de su mirada sobre el capitalismo deja de lado otras contribuciones donde Weber adopta una visión muy materialista al respecto, y es una visión más materialista en general del autor. Aunque él se consideraba un miembro de la burguesía y creía que el capitalismo era un destino ineluctable, incluso la forma de organización social más deseable, digamos, a la que podía esperarse en ese momento, fue un pensador bastante incómodo para la burguesía, en la medida en que tiene una mirada muy crítica de las tendencias reificantes a las que conduce el capitalismo, la burocracia y la racionalización formal en general. Creía que no era posible entender la sociedad moderna sin las contribuciones de Marx y de Nietzsche, y que constituía una verdadera deshonestidad intelectual no reconocer la influencia y la importancia de estos dos pensadores para pensar la cultura moderna. En síntesis, queremos destacar la actualidad y la vigencia de Weber para explicar y comprender la sociedad capitalista moderna, pero también para aportar a la comprensión de los fenómenos de la vida contemporánea, como ustedes van a ver en las intervenciones que siguen a continuación. El video que presentamos a continuación se propone reflexionar sobre la vigencia y la actualidad del pensamiento de Max Weber, a propósito de la conmemoración del centenario de su muerte y de una propuesta que nos acercará a la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Respecto de su muerte no hay mucho para decir, para agregar, ya que, bueno, todos sabemos que él fallece el 14 de junio de 1920 en la ciudad de Múnich, a causa de la gripe española, una terrible epidemia que azotó gran parte del mundo por aquel entonces. Hoy en día, 100 años después, nos encontramos en una situación trágicamente similar, en el sentido de que también estamos atravesando
un contexto de epidemia que hemos llamado coronavirus y que nos tiene tan preocupados. A raíz de esto hemos contactado a diferentes especialistas de diversas partes del mundo y les hemos pedido que nos envíen sus reflexiones acerca de cuál puede ser la actualidad del pensamiento de Max Weber, cuáles pueden ser las principales claves analíticas que se encuentran en su obra para poder abordar las complejidades del presente. Este ejercicio de volver y revolver sobre la obra de Weber no es algo nuevo para nosotros. De la cátedra en la que participo, que en su momento comandara Perla Aronson y que ahora está a cargo de Eduardo Weiss, venimos pensando en esta línea hace un tiempo. Por ejemplo, en 2018 realizamos un evento importante en la Ciudad de Buenos Aires, en donde pusimos a discusión la relación, el vínculo entre la política y la religión a partir de la obra de Max Weber. En ese entonces también tomamos una efeméride como disparador, que fue los 100 años de la política como vocación, y bueno, invitamos más de 15 personalidades importantes, internacionales, y otro tanto de acá del medio local. Muchos de estos invitados también participan de este video. Anteriormente, la cátedra también había organizado en 2005 otras jornadas internacionales también importantes, y en esa ocasión fue por el centenario de la ética protestante y el espíritu del capital. Hoy en día, la efeméride resulta ser el centenario de su muerte, lo cual, bueno, nos habla también a viva voz de la vitalidad de su pensamiento y de su legado, sobre todo. Para concluir, solamente quisiera llamar la atención sobre otra importante coincidencia que tiene que ver con la publicación del último tomo de la Max Weber Gesamtausgabe, que será en el próximo junio, lo cual, bueno, es algo muy importante para quienes estamos interesados en la obra de Weber, y bueno, fue un trabajo que viene desarrollándose desde 1984, 36 años de un trabajo muy intenso, y bueno, Rita Aldenhoff, que me seguirá en este video, nos contará muchos más detalles al respecto. Bueno, ahora sí, para concluir esta breve introducción, quisiera traer a colación las palabras de Weber en su célebre conferencia sobre la ciencia como vocación, que le dijo a su auditorio en Múnich que nada tiene valor si no puede hacerse con pasión. Bueno, quizás hoy, entonces, en estos tiempos tan oscuros, trágicos, hacer cosas preñadas de pasión sea un buen modo de seguir rindiéndole homenaje a este importante pensador alemán. Max Weber is considered to be one of the most important thinkers of modernity and co-founder of social sciences. Today he is mostly known as a sociologist, but the work he left behind when he died 100 years ago shows a broad scope of academic disciplines. Studies in law and history of law, in ancient and medieval history, in the sociology of religion, and in political economy. Moreover, he always was a scholar who took part in the current political discussions, for instance at the end of World War I, when Germany became a democratic republic. The oeuvre he left behind was rich in knowledge and perspectives, but it was also scattered, partly unfinished and even unpublished. Marianne Weber, his widow, took on the task to make his work more accessible by publishing his collected works, his youth letters, and his unfinished main work, Economy and Society. Her merits should not be neglected. Without her commitment, many papers and letters would have been lost. And not to forget, she was a scholar too, and she was able to read her husband's handwriting. But her publications of Weber's works could not meet the demands of a scientific and critical complete edition. There was need of such an edition, and we are happy to say that right now the first complete and critical collection of his works
the Max Weber Gesamtausgabe, comes to an end. 47 volumes, all in all, after 36 years. The first volume was published in 1984. In the 18th of the last century, I was member of Wolfgang J. Mommsen's team. Mommsen, worldwide known by his study about Max Weber and German politics, was among the 5 founders of the Max Weber Gesamtausgabe. Horst Bayer in Konstanz, M. Rainer Lepsius and Wolfgang Schluchter in Heidelberg, Johannes Winkelmann in München. Belonging to Mommsen's team at the University in Düsseldorf meant to know Max Weber's political and intellectual thinking from an early stage on. I remember the vibrant discussions about Weber's liberal imperialism, and what it meant I learned by preparing the edition of Weber's early political writings with his famous inaugural speech in Freiburg in 1895. In 2004, after Mommsen's death, a tragic accident, Gangolf Hübinger, who also played a central role in the Düsseldorf Weber Group, became his successor as an historian in the editor's board. In the meanwhile, I started the edition of important lectures Weber held in Freiburg and Heidelberg, and afterwards continued to edit his letters written between 1887 and 1902. So I became a specialist of the so-called Weber before Weberian sociology. I'm citing Lawrence A. Scarf. And I contributed to all 3 sections in which the Max Weber Gesamtausgabe is divided. Writings and speeches with 29 volumes, letters with 11 volumes, and lectures with 7 volumes. To achieve such a huge project, 20 editors and their teams from different academic disciplines had to be involved. In these very days, the last volume of his lectures is published, and thus ends this long-lasting project. 47 volumes, published by Morsiebeck, Weber's publishers since 1895, by the way, and the books are all in blue. This is very impressive, but it is not a museum. We should visit and admire. We should enter it and use Weber's categories to analyze politics and social life of today. For me, because I'm an historian, reading Max Weber means to ask and to learn. I'm citing Max Weber in the translation of Sam Wimster, why something happened thus and not otherwise. Es una lectura siempre incompleta, es decir, siempre tenemos la sensación de que al leerlo nos falta algo más, el segmento que correspondería a una interpretación más profunda. Esto no ocurre con cualquier autor, ocurre con autores que tienen una complejidad que aceptamos como un verdadero desafío a nuestra condición de lectores. Ese desafío nos gusta, no es un desafío que rechazamos. Es un equívoco de las universidades y en general de los grandes aparatos institucionales del conocimiento suponer que una lectura facilitadora es aquella que corresponde a nuestra voluntad profesionalizante. Esto no es así. Justamente el tema de la profesión, Max Weber también nos ofrece como
con un fuerte llamado de atención, la idea de que no estamos ante una carrera que acumula conocimiento, sino que estamos ante una vocación debido a la intersección entre vocación y profesión que tiene la palabra alemana Beruf. Y entonces esa vocación hace que todo lo que leamos esté o entrecortado o cruzado por la historia, una historia que no acabamos de entender en su verdadero significado. Por eso en Weber la noción de sentido es fundamental y tampoco nunca termina enteramente de aclararse. La historia tiene sentido, ¿no? Como después las ciencias sociales han rodeado la idea de que no hay un sentido en la historia para poder estudiar mejor sus estructuras. En Weber hay un sentido y ese sentido está vinculado a la ética, a la razón y a la legitimidad de las acciones. Y tampoco hay una definición muy clara de lo que es la acción, porque es lo que tiene sentido y inmediatamente ocurre que tenemos que trazar una línea respecto a lo que tiene sentido y no tendría sentido. Ese es el gran dilema de economía y sociedad, que es por un lado un gran catálogo de una mente tumultuosa como la de Weber. Por otro lado es un depósito absolutamente convocante y aún hoy suficientemente inspirador de todas las posibilidades de pensar una sociedad. La idea de la legitimidad de las acciones nos propone no un trípode entre la razón, la tradición y el carisma, sino que nos propone otra vez un verdadero dilema respecto a cuál de esas porciones está inscripta en nuestra condición de sujeto que está en una historia que siempre se presenta como contingente. Es decir, no hay una razón sin el gusano que se introduce del interior de la razón, que es el carisma, es decir, la idea de que ocurre siempre un hecho contingente, extraordinario, fuera de lugar, no capaz de ser incorporado a ninguna categoría previa de inmediato, igual que la legitimidad tradicional, que es la que nos permitiría escribir la historia fundada en una razón de origen que permanecería tranquila, inalterada, y a la cual habría que recurrir en los momentos de peligro. Eso también hace Max Weber, pero eso lo puede llamar carisma, acción racional respecto a fines y a valores. Y aquí tenemos también una dicotomía de naturaleza ética que permite pensar la razón al borde de las pasiones, y las pasiones como lo que termina fundamentando la razón. Dicho esto, me parece que una de las ideas que mantiene en vilo al lector de Max Weber es su idea de la paradoja de las consecuencias, que está muy claramente formulada en sus dramáticas conferencias en Múnich en 1919, que son como el manifiesto comunista de Max Weber, solo que pesimista, pero a ser desentrañado también, pues está dicho frente a estudiantes, militantes, en una buena medida militantes del partido de Rosa Luxemburgo. La paradoja de la acción es que nunca logramos efectivamente lo que nos proponemos. Siempre hay una voluntad que no puede ser unívoca, es una voluntad que se contrapone a un elemento que tiene ella misma, que es su sentido paradojal, es decir, la posibilidad que debe ser calculada de obtener lo contrario de lo que se desea si alguien se empeña en una acción. Por eso la discusión de Max Weber es con un profesor al que cita, que cree que del bien se obtiene el bien, y Max Weber persiste en la idea de que se pueden tener el proyecto mejor valorado respecto a sus intenciones constructivas y obtener lo contrario, o sea, el mal. Y el tema del mal está en Weber también de una manera sutil. No es un profeta del estudio sobre el mal, pero su vocación del estudio de las religiones, sobre todo el protestantismo en todas sus ramas, que es un estudio de los más apasionantes que se ha hecho sobre las religiones. Diría sociología de las religiones, pero hay algo más ahí. Hay la tentación por la religión, la tentación por ver de qué modo una sociedad surge de las misteriosas armazones religiosas que persisten hoy en la actualidad. Podríamos hacer el estudio weberiano sobre las religiones hoy mismo con la misma densidad de Max Weber si nos atreviéramos. Por eso en la cuestión de la ética del protestantismo hay
no un determinismo como a veces se cree erradamente, creo que no hay personas que crean que Weber haya pensado que hay una iniciación religiosa del capitalismo. Pensó algo más fuerte que eso, mucho más fuerte, que es que no hay ninguna acción que no tenga un valor vinculado a la paradoja de las religiones. Es también una gran paradoja, que queremos una acción de tipo salvadora, de tipo mesiánico, de tipo instituyente de nuestra capacidad de entender el bien, y construimos grandes edificios que finalmente se convierten en el origen de la explotación humana, en el origen de la racionalidad formal o instrumental, en el origen de la pérdida del sentido del humano y finalmente del desencantamiento del mundo, que es otra de las grandes categorías de Max Weber y que una y otra vez nos llevan a la idea de que la religión puede ser una fuente de la construcción de los grandes edificios torturantes de la vida humana y al mismo tiempo un indicio también de salvación, lo que lo hace, digamos, estar en el centro de un pensamiento contemporáneo que muchas veces no se señala adecuadamente porque hay partes de Max Weber que conducen a Carl Smith, otras que pueden conducir a Walter Benjamin, otras que conducen a Merleau-Ponty, como bien lo vio Merleau-Ponty cuando pensó en un Lukács discípulo de Weber, que pensara a Weber más vinculado al marxismo, como Weber mismo intentó pensarse, solo que para él el proletariado es no un sentido de la historia, sino una fuerza actuante que también hay que estudiar con criterios científicos. Bueno, el criterio científico en Weber también es una paradoja. El criterio científico lleva justamente a pensar en un sujeto dramático y trágico de la historia. Lleva a pensar en las revoluciones que él condena. Es la misma paradoja. ¿Qué le dice a los estudiantes? La revolución es un riesgo, un peligro y un modo de crear demonios. Y al mismo tiempo esa definición no se aparta de lo que uno siente cuando está en la atmósfera un sentido revolucionario. Es sí una manera de crear situaciones que no son fácilmente dominables. Queremos las revoluciones y no sabemos bien cuál, como lo demuestra la historia argentina, no sabemos bien cuál va a ser ese resultado. Todas esas cuestiones que parecen y son del sentido común, ¿por qué no? Bueno, el sentido común, tenemos un poquito a Gramsci también, que es tan diferente a Weber, pero no estaría mal cotejarlo, como muchos han hecho. Recuerdo ahora los trabajos del profesor brasileño Gabriel Kohn. Es decir, estamos inmersos en un modelo de acción que creemos racional y no tiene por qué no serlo, y al mismo tiempo se abre como mil flores en todos los sentidos posibles de la vida, de la teología, de la acción revolucionaria racionalista, de una acción revolucionaria que tiene sus puntos de escepticismo, como no hay que descartar que los haya. Y en el caso de Weber, el escepticismo es una fuerza constructiva también. Necesita de ese escepticismo, de esa moral, de esa ética del escepticismo para poder decir, y a pesar de todo, uno tiene a su disposición y ante su mirada a nuestros jóvenes militantes, digamos, que merecen todo nuestro respeto y que uno tendría ganas de decirle, porque uno también fue ese tipo de militante, primero pensar en lo que la historia nos depara como obstáculo, como imposibilidad, y hacer que reine en nosotros cierto escepticismo, porque ahí, a partir de reconocer el obstáculo, aparece la frase weberiana por excelencia, pero a pesar de todo, esto es posible. Y ese a pesar de todo que está en la conferencia de Múnich es lo que realmente a muchos nos mantiene vivos, y a nuestras espaldas la lectura vagamente invocada, como estoy haciendo hoy sin haberlo releído, de las clases que di, de las clases que recuerdo, porque Weber para muchos es un gran recuerdo, y un gran recuerdo nos obliga a seguir pensando, a pesar de todo. De todos los conceptos de Max Weber, quizás el más conocido es la expresión la jaula de hierro. Es quizás una de las expresiones más conocidas de toda la ciencia social moderna, ¿no? Se trata de un diagnóstico de la civilización capitalista industrial, que creo de
gran actualidad. Subrayo civilización capitalista, porque en las interpretaciones de la ciencia social, académica, muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, se la interpreta como una definición del universo de la burocracia, pero no es así. Para Weber, en particular, en el libro La ética protestante, donde aparece esa expresión por primera vez, se trata claramente del capitalismo. Bien, la expresión jaula de hierro es una traducción inexacta, hecha por Talcott Parsons, The Iron Cage. En realidad, el término que utiliza Weber es Stahlhartes Gehäuse, habitáculo duro como el acero. Pero obviamente hay una analogía, una similitud entre las dos fórmulas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué describe Weber con esa alegoría? Se puede decir que es una alegoría en el sentido que le da eso a Walter Benjamin, es decir, la facies hipocrática de la modernidad, ¿no? Bueno, esa alegoría para Weber define lo que él llama el poderoso cosmos del orden económico moderno, el capitalismo, que determina con una fuerza represiva irresistible, dice, el modo de vida de todos los individuos nacidos en seno de esta maquinaria, ¿no? Bien, pocas líneas más adelante dice, ese orden económico moderno, es decir, el capitalismo, ¿no? Bien, entonces, en otras palabras, en el capitalismo vivimos todos bajo el poder ese absoluto, ¿no?, que nos quita del capital, que nos quita la libertad, ¿no? Es una protesta contra la ausencia de libertad de los individuos en la civilización capitalista moderna, ¿no? Incluso en otro texto, no en la ética protestante, Weber habla del capitalismo como una esclavitud sin amos, herrenlose Sklaverei. Bien, creo que ese diagnóstico, ¿no?, del capitalismo como jaula de hierro, como habitáculo digamos, más duro que el acero, ¿no? Bien, es muy, muy actual, porque hoy vivimos en un universo totalmente cerrado, el universo de la globalización capitalista neoliberal, un universo cerrado, bajo la total dominación de los mercados financieros, dominación impersonal, ¿no?, esclavitud sin amo, ¿no? Bien, y que nos quita la libertad, que determina nuestra vida, nuestra posibilidad de trabajar, etcétera, nuestras condiciones de existencia, etcétera, ¿no? Entonces, ese diagnóstico es de una tremenda actualidad. Ahora bien, Weber era un pesimista cultural, ¿no? Es parte de esa gran corriente del cultura-pesimismos de Europa Central, y por tanto su actitud es un fatalismo resignado, ¿no?, un poco de origen nietzscheano, ¿no?, en que la única actitud posible es la aceptación heroica del destino inevitable, del Schicksal, ¿no?, o el otro término que él utiliza, Verhängnis, la fatalidad, ¿no? Es decir, el capitalismo es una fatalidad, estamos condenados a vivir en esa jaula de hierro, ¿no? No hay salida, ¿no? Bueno, y es ahí donde Marx se distingue claramente, aunque en el diagnóstico hay mucho en común entre los dos, pero en ese punto sí, Marx obviamente se va a distinguir de Weber, planteando sí la posibilidad de una alternativa, de una salida socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el diagnóstico de Weber sí es muy, muy relevante, muy actual, y nos ayuda a entender lo que pasa en el mundo de hoy, y en ese sentido es muy actual 100 años después del desaparecimiento de su autor.
Ein letztes Lied, ein letzter Tanz, ein Augenblick, ganz ohne Glanz.